Bienvenido a Ecosensidad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. La sombra en la parte trasera. No sé ni por dónde empezar, pero esto no es algo que se olvide fácil. Todavía lo pienso y siento que se me eriza la piel. Soy Luis, de Colombia, y me dedico a transportar frutas desde el Valle del Cauca hasta Bogotá. Ese viaje lo he hecho cientos de veces, y aunque siempre hay riesgos, ladrón por aquí, una curva peligrosa por allá, nunca había pasado algo como aquella noche. Todo empezó normal. Había salido temprano en la tarde, como siempre, con el camión bien cargado. Llevaba cajas y cajas de frutas, de esas que apenas caben en la bodega del camión. Mi ruta era la misma, por la carretera que cruza las montañas, oscura como boca de lobo y con niebla casi todas las noches. No es que sea la más segura, pero es la más rápida, y cuando trabajas por entregas, cada minuto cuenta. Esa noche estaba especialmente tranquila, demasiado tranquila, si me preguntas. Ni una luz de otros carros, ni una moto, nada. Solo mis faros iluminando la carretera y el ruido del motor rompiendo el silencio. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y la carretera estaba tan vacía que hasta me relajé un poco. Me puse a pensar en llegar a Bogotá, descargar la mercancía y encontrar algo de comer. Fue entonces que lo sentí. Algo raro, como si el camión se moviera de más en la parte trasera. Primero pensé que era la carga, alguna caja que se había soltado y estaba golpeando. No sería la primera vez. Reduje la velocidad y puse las luces intermitentes para detenerme a revisar. Apagué el motor y bajé con mi linterna en mano. La bodega del camión estaba cerrada con candado, como siempre, pero se escuchaba algo dentro. Era un ruido sutil, como si algo se deslizara entre las cajas, como si alguien, o algo, estuviera ahí. Seguro un ladrón, pensé. En esa zona no es raro que intenten meterse al camión mientras uno está en movimiento. Pero algo no cuadraba. El candado seguía en su lugar, intacto, y aún así el ruido seguía. Alumbré con la linterna por los lados, buscando alguna abertura o señal de que alguien hubiera forzado la bodega. Nada. Todo estaba como lo había dejado al salir del valle. Sin embargo, cuando me acerqué más, vi una sombra. Juro que la vi, grande, como si alguien alto y delgado se estuviera moviendo rápido entre las cajas. Sentí que el corazón se me detuvo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. ¿Qué era eso? ¿Un ladrón? Pero, ¿cómo se había metido ahí sin romper nada? Respiré hondo, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que no era nada, que seguro estaba imaginando cosas. Pero apenas di un paso hacia la bodega, el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera empujando desde adentro. ¡Ey, salga de ahí!, grité, tratando de sonar firme, aunque la verdad es que estaba temblando como hoja al viento. No hubo respuesta. Nada. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. Entonces, de repente, un golpe seco contra la pared del camión me hizo saltar. Fue tan fuerte que pensé que hasta había abollado el metal. ¡Carajo! ¡Qué demonios! Apenas terminé de decir eso cuando lo escuché otra vez, un golpe, y luego otro, como si algo estuviera desesperado por salir. Me monté de vuelta en la cabina. No me iba a quedar ahí para averiguar qué era. Encendí el motor con las manos temblorosas y arranqué, dejando las luces intermitentes puestas.
No me importó si algo de la carga estaba suelta o si iba a perder parte de la mercancía. Solo quería alejarme de ese lugar. Mientras manejaba, los golpes continuaban. Era como si algo estuviera vivo ahí atrás, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba. Cada golpe resonaba en mi cabeza, y con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo me estaba observando desde la bodega se hacía más intensa. Intenté no mirar por el espejo retrovisor, pero no pude evitarlo. Lo que vi, no sé si fue mi imaginación o qué, pero juro que por un instante vi esa misma sombra. Era alta, delgada, y parecía moverse como si flotara. Las manos me sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. El camino se hacía eterno, cada curva era un desafío porque no podía dejar de pensar en lo que fuera que estuviera en la parte trasera. Pasaron unos 20 minutos de esa tortura, y los golpes comenzaron a disminuir, pero no desaparecieron del todo. Era como si eso supiera que no tenía a dónde ir, como si estuviera esperando el momento justo para actuar. Cuando llegué a un tramo más iluminado de la carretera, donde había algunas casas, me atreví a detenerme otra vez. Salí con la linterna en mano, decidido a abrir la bodega y enfrentar lo que fuera que estuviera ahí adentro. Me tomó varios intentos abrir el candado, porque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Finalmente, lo logré. Levanté la puerta de la bodega, y para mi sorpresa, no había nada fuera de lugar. Todo estaba como lo había acomodado al salir del valle. Ni una caja caída, ni un solo rastro de que alguien o algo hubiera estado ahí. Me quedé parado ahí, en silencio, tratando de entender qué había pasado. ¿Había imaginado todo? ¿Era posible que mi mente me estuviera jugando una mala pasada? Pero, ¿y los golpes? ¿Y la sombra que vi? Regresé a la cabina, todavía con la linterna en la mano, y me senté. Miré hacia el espejo retrovisor una vez más, y ahí estaba. Esa maldita sombra, alta, delgada, y esta vez parecía estar más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a Bogotá. Manejé sin parar, con el corazón en la garganta y la mente hecha un desastre. Cuando finalmente entregué la carga, revisé la bodega otra vez, con la luz del día iluminando todo, pero no había absolutamente nada fuera de lugar. Desde entonces, cada vez que tomo esa ruta, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver esa sombra otra vez. Pero hay noches en las que siento que sigue ahí, observándome, esperando. Nunca volví a manejar tranquilo después de esa noche. Algo me observaba en el monte, y aunque nunca supe qué era, estoy seguro de que no era algo de este mundo. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. El cruce fantasma. Me llamo Ricardo, soy trailero desde hace años, llevando mercancías de la capital hacia Petén. Ese trabajo me ha llevado a conocer carreteras interminables, montañas solitarias y paisajes hermosos, pero también me ha enfrentado a cosas que prefiero no recordar, aunque algunas se me quedan pegadas en la mente, como si fueran parte de mi sombra. Esta historia, este cruce, lo tengo grabado. No sé si algún día podré olvidarlo. Era una noche normal, o al menos eso pensé al inicio. Había salido de la capital al caer la tarde, con el camión lleno de mercancía. El recorrido era largo, así que me preparé con mi música y un par de termos de café. La carretera estaba tranquila, el cielo despejado, y aunque el cansancio empezaba a sentirse, no era nada fuera de lo común. Pero esa tranquilidad se fue desmoronando poco a poco, como un escalofrío que empieza en el cuello y termina clavándose en el pecho. Todo comenzó cuando llegué a ese tramo de carretera. A los traileros nos gusta contar historias cuando nos juntamos, y más de una vez escuché sobre el famoso cruce fantasma.
Un lugar donde, según decían, había cosas que no podías explicar, donde las reglas de lo lógico parecían no aplicar. Yo nunca les di mucha importancia. Al fin y al cabo, los cuentos de miedo son parte del entretenimiento cuando estás frente a un volante durante horas, ¿no? Pero esa noche aprendí que no todo es cuento. La carretera estaba oscura, más de lo normal, como si las luces del camión apenas lograran abrirse paso entre la negrura. No sé cómo explicarlo, pero había algo raro en el ambiente. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado con algo más que humedad. Incluso la música, que normalmente me mantenía despierto, parecía perder su efecto. Apreté un poco más el volante y seguí manejando, intentando ignorar esa sensación. Fue entonces cuando los vi. Un grupo de personas, paradas en medio de la carretera. Primero pensé que eran campesinos, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Pero algo no cuadraba. Estaban inmóviles, como si fueran estatuas, y aunque mis luces altas les daban de lleno, no parecía que reaccionaran. A medida que me acercaba, sentí que mi estómago se encogía. No sé por qué, pero mi instinto me gritaba que no debía detenerme. Pisé el freno con cuidado para no perder el control del camión y reduje la velocidad. Era raro, porque normalmente cuando ves gente en la carretera, por lo menos hacen un gesto, levantan la mano o algo, pero ellos no. Simplemente seguían ahí, quietos, como si me estuvieran esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para verlos bien, me di cuenta de algo que hizo que la piel se me erizara. No tenían rostro. No era que estuvieran en sombras o algo así. Literalmente, no tenían cara. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había piel lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Pegué un grito que no sé si salió de mi garganta o se quedó atrapado en mi pecho. Instintivamente giré el volante para esquivarlos y justo cuando pasé a su lado, desaparecieron. Así, de la nada. Quería creer que había imaginado todo, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero entonces sentí el primer golpe. Fue fuerte, como si alguien hubiera aporreado la cabina del camión con una piedra o un palo. El sonido resonó tan claro que casi solté el volante. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada, solo la oscuridad detrás de mí. ¿Qué fue eso?, pensé, con el corazón martillándome el pecho. Pero no me dio tiempo de procesarlo porque entonces vino el segundo golpe, más fuerte que el primero, justo en la parte trasera del camión. No sé cómo no perdí el control del vehículo. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que acelerara, pero había una curva peligrosa más adelante y sabía que si iba demasiado rápido, podía salirme de la carretera. Así que me aferré al volante, tratando de mantener la calma, mientras los golpes continuaban, cada vez más seguidos. Fue entonces cuando lo escuché, una risa. Era débil al principio, como si viniera de muy lejos, pero se fue acercando, envolviendo la cabina como un susurro helado. Era una risa rara, no como la de una persona normal. Tenía algo de burla, algo de maldad. «Déjenme en paz», grité, aunque no sabía a quién le estaba hablando. Aceleré en cuanto pasé la curva, sin importarme si el motor se forzaba. Solo quería salir de ahí, alejarme de ese maldito cruce. Pero el golpe final casi me hace perder el control. Fue tan fuerte que sentí como si algo enorme hubiera caído sobre el techo de la cabina. Miré por el retrovisor, y ahí estaba. Una figura oscura, encorvada, con brazos largos y delgados que se aferraban al techo. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando, que se estaba disfrutando mi miedo. No sé cómo, pero logré llegar a un pequeño puesto de comida que estaba a unos kilómetros más adelante. Apenas estacioné el camión, salté de la cabina y corrí hacia las luces del lugar, temblando de pies a cabeza.
El dueño del puesto, un señor mayor, me miró con preocupación. ¿Qué te pasó, joven?, me preguntó mientras me daba un vaso de agua. Intenté explicarle, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Al final, él solo asintió, como si ya supiera de qué hablaba. No eres el primero que pasa por eso en ese cruce, me dijo, con una seriedad que me heló aún más. Esa noche no volví a subir al camión. Llamé a la empresa y les dije que me iba a tomar un tiempo para descansar antes de seguir el camino. Nunca volví a pasar por esa ruta, y hasta el día de hoy, cada vez que escucho un golpe fuerte o una risa extraña, siento que ese algo todavía me está buscando. El acompañante en la curva. Me llamo Alfredo. Soy camionero, ¿sabes? Llevo años recorriendo las carreteras del Perú. He pasado por todo, neblina espesa, lluvias torrenciales, derrumbes y hasta protestas. Pero hay algo que me marcó de por vida. Cada vez que tomo el volante, aunque han pasado ya varios años, no puedo evitar recordar esa noche en la carretera de los Andes. No fue cualquier noche, hermano. Fue una de esas que te hacen cuestionar si de verdad estás solo mientras manejas. Era invierno, y ya sabes cómo se pone la sierra en esas épocas, fría, oscura, con esa sensación de que el aire pesa más. Tenía que llevar un cargamento de arroz desde Lima hasta un pueblito en el Cusco. No era la primera vez que hacía esa ruta, pero esa noche todo se sentía raro. Desde que salí de Lima, algo en el ambiente me inquietaba. No podía explicarlo. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en que sientes que el silencio no es normal, que el viento sopla diferente, como si te estuviera diciendo algo. Bueno, así estaba esa noche. Había manejado ya unas 7 horas. La carretera estaba despejada, lo cual es raro, porque normalmente te encuentras con otros camioneros, buses, o al menos algún loco en moto. Pero no, esa noche era como si la carretera fuera mía y de nadie más. La neblina empezó a caer como si alguien la estuviera soltando desde el cielo con baldes. Para cuando llegué a las curvas peligrosas de la sierra, apenas podía ver más allá de los faros del camión. Y ahí fue cuando lo vi. Era un hombre. Estaba parado a un lado de la curva, justo en el borde del barranco. ¿Qué hacía alguien ahí, a esas horas, en medio de la nada? No tenía sentido. Llevaba un poncho viejo, de esos marrones que usan los abuelos en la sierra, y un sombrero que le cubría la cara. No pude ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. Lo supe porque, aunque yo tenía las manos firmes en el volante, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como si alguien me estuviera respirando en la nuca. Mi primer instinto fue pensar que estaba perdido o que necesitaba ayuda. Pero no bajé la velocidad, porque algo en mí decía que no debía hacerlo. Cuando pasé junto a él, lo vi girar la cabeza, lento, siguiéndome con la mirada. Fue un segundo, pero lo sentí eterno. Y luego, hermano, sentí que algo se metió al camión. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire se comprimiera, como si algo pesado se instalara dentro de la cabina. No vi nada, pero lo sentí. Fue esa sensación de que ya no estás solo. Luego lo escuché, una respiración. Pesada, lenta, justo a mi lado. No había nadie ahí, pero el sonido era tan claro que hasta podía imaginar cómo se empañaría el vidrio si esa cosa exhalara. Quise voltear a mirar, pero el miedo me paralizó. Mis manos estaban pegadas al volante, y los nudillos se me pusieron blancos de tanto apretar. No podía detenerme. Esa carretera no tiene lugares seguros para parar, y menos en la noche. Así que seguí manejando, con esa cosa, lo que sea que fuera, ahí conmigo. Lo peor fue cuando llegué a la siguiente curva. Sentí que algo se movió,
como si la cosa que estaba en el asiento del copiloto se inclinara junto conmigo al tomar la curva. Era como si estuviera acompañándome, pero no de una forma normal. No hablaba, no hacía ruido más allá de esa respiración, pero podía sentir que me observaba. Te lo juro, sentía sus ojos clavados en mi perfil. Cada curva que tomaba, sentía su peso. Parecía que se hacía más pesado con cada kilómetro. Hubo un momento en que pensé que el camión iba a volcarse, porque las llantas del lado derecho empezaron a levantarse un poco del suelo, como si algo invisible estuviera empujando desde dentro. Fue ahí cuando empecé a rezar. No soy muy religioso, pero esa noche recé como nunca en mi vida. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos que me ayudaran. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una estación de servicio. Nunca me habían parecido tan hermosas unas luces fluorescentes. Apenas llegué, detuve el camión y me bajé. Tenía las piernas temblando, como si hubiera corrido una maratón. Miré hacia la cabina, esperando ver algo, pero no había nada. Estaba vacía. Todo estaba como lo había dejado al salir de Lima. Pero yo sabía que algo había estado ahí. Lo sabía. Desde entonces, siempre rezo antes de salir a manejar. A veces pienso en esa noche y trato de encontrarle una explicación lógica, pero no la hay. He hablado con otros camioneros, y algunos me han contado cosas parecidas. Dicen que en esas carreteras pasan cosas, que hay almas que no encontraron descanso y que buscan compañía, aunque sea por un rato. ¿Sabes lo peor? Que cada vez que paso por esa curva, siento el mismo escalofrío, como si algo me estuviera esperando. Por eso, si algún día decides recorrer las carreteras de los Andes, no olvides rezar. Nunca sabes quién puede estar esperándote en la próxima curva. La mujer del puente. Esta es una de esas cosas que nunca se me va a olvidar, aunque quisiera. Cada vez que paso por un puente, me viene ese escalofrío, como si algo me susurrara al oído que no estoy solo. Yo soy Roberto, transporto madera aquí en Honduras. Siempre he sido de los que no creen en cosas raras, ya sabes, fantasmas, espantos y esas cosas que cuentan los abuelos para asustarnos. Pero después de esa noche, ya no estoy tan seguro. Era una noche como cualquier otra, bueno, quizá más fea porque llovía a cántaros. Vos sabés cómo es aquí en el campo, cuando empieza a llover parece que el cielo se está cayendo. Tenía que entregar un cargamento de madera al otro lado del departamento, y aunque la tormenta estaba pesada, no podía darme el lujo de atrasarme. El cliente ya me había llamado 3 veces preguntando por el camión y no quería perder el contrato. El camino era el de siempre, un par de horas manejando entre cerros y monte. Estaba acostumbrado a esos trayectos solitarios, con la radio de compañía o a veces solo el ruido del motor. Pero esa noche, algo se sentía distinto, como si el aire estuviera más pesado, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Me decía a mí mismo que eran tonterías, que la lluvia me estaba poniendo paranoico, pero la sensación no se me quitaba. Cuando llegué al puente, ya estaba bastante entrada la noche, fácil serían las 2 o 3 de la mañana. Ese puente siempre me había parecido raro, era angosto, viejo, y en las noches apenas se veía. Con la lluvia, las luces del camión apenas iluminaban un par de metros frente a mí. Me acerqué despacio porque el puente resbalaba y no quería arriesgarme a un accidente. Y ahí estaba ella. Primero pensé que era un reflejo de la lluvia o que me estaba jugando una mala pasada por el cansancio, pero no. Era una mujer, parada justo a un lado del puente, completamente empapada. Llevaba un vestido largo, blanco, que se le pegaba al cuerpo por la lluvia. Su cabello negro caía como cortina sobre su rostro, así que no podía verle la cara, pero había algo en su postura que me hizo sentir un nudo en el estómago.
pensé en detenerme, de verdad. Parte de mí quería ayudarla, porque ¿qué hacía una mujer sola, en medio de la nada, bajo esa tormenta? Pero había algo en mi cabeza, una vocecita que me decía, no lo hagas, seguí manejando. Y yo no soy supersticioso, pero ese instinto me ganó. Reduje la velocidad al cruzar el puente, y cuando pasé junto a ella, el aire se volvió helado, pero no un frío normal, ¿me entendés? Era un frío que te cala los huesos, que te hace sentir como si algo estuviera respirando en tu nuca. No podía evitar mirar por el retrovisor. Algo en mí quería asegurarme de que la mujer se quedara ahí, pero cuando lo hice, casi me salgo del camino. Estaba en la parte trasera del camión. Te lo juro, no sé cómo pasó, no escuché ningún ruido, no vi que se moviera, pero ahí estaba, aferrada al borde de la plataforma, con la misma postura, el mismo cabello cubriéndole el rostro. El corazón me latía como tambor. Quería frenar, quería bajarme, pero mis manos estaban pegadas al volante. Una parte de mí decía, acelera, salí de aquí, pero otra me gritaba que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Finalmente, detuve el camión unos metros más adelante. Me bajé, con el cuerpo temblando, no sé si de frío o de miedo. Agarré una linterna y di la vuelta al camión, esperando verla ahí, esperando que me explicara qué estaba pasando. No había nada. Ni rastro de la mujer. Revisé todo, debajo de la plataforma, entre las tablas de madera, incluso miré al monte por si se había bajado y corrido hacia los árboles. Nada. Solo la lluvia cayendo y el viento silbando entre las ramas. Volví a subirme al camión, con el cuerpo todavía tenso. Encendí el motor y seguí manejando, pero el camino se sentía más largo, más oscuro. Cada sombra al borde de la carretera me hacía pensar que ella iba a aparecer de nuevo, pero no lo hizo. Esa noche llegué a mi destino, pero no dormí. Me quedé en la cabina del camión, mirando hacia la ventana, esperando que algo tocara, que algo se moviera en la oscuridad. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Desde entonces, cada vez que me toca cruzar ese puente, me entra un escalofrío. No sé quién era esa mujer, ni qué quería, pero algo me dice que no era humana. Y aunque trato de olvidarlo, esa imagen, su figura bajo la lluvia y ese frío inexplicable, me persigue hasta en mis sueños. Cuentan que un espectador, después de ignorar el mensaje de dar like y suscribirse, comenzó a escuchar un susurro cada vez que apagaba las luces. Desde entonces, nunca volvió a dormir tranquilo. No dejes que esto te pase a ti. Dale like, suscríbete y comparte este video antes de que algo más te reclame. El niño en la gasolinera. No sé ni por dónde empezar. A veces siento que contarlo es como revivirlo, pero creo que tengo que sacarlo de mi cabeza. Soy Pedro, camionero, llevo casi 20 años manejando por la Ruta 5, de norte a sur en Chile, transportando de todo, frutas, maquinaria, cualquier cosa que pague bien. Estoy acostumbrado a los caminos largos, a las madrugadas frías y a las paradas en medio de la nada. Pero lo que pasó esa noche, eso fue otra cosa. Nunca lo había vivido, y te juro que no lo quiero volver a vivir. Esa noche venía bajando del norte, había salido de Iquique con destino a Santiago. El viaje era largo, como siempre, pero ya llevaba buen ritmo. La noche estaba tranquila, el cielo despejado, y yo iba con la radio prendida, como siempre, para no quedarme dormido. Todo iba bien hasta que el tanque empezó a marcar reserva. No me preocupé mucho porque sabía que había una gasolinera a unos pocos kilómetros. La había visto varias veces en otros viajes, una de esas estaciones pequeñas, medio olvidadas, donde nunca hay mucha gente. Cuando llegué, la gasolinera estaba completamente desierta. Nada raro para la hora, eran como las 3 de la mañana.
El lugar estaba iluminado por unos pocos focos, esos que parpadean un poco como si estuvieran a punto de apagarse. Todo tenía ese aire solitario, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Me estacioné al lado de una de las bombas y bajé del camión. El frío de la madrugada se me metió en los huesos, pero estaba acostumbrado. Lo que no me esperaba era esa sensación, esa incomodidad que empezó a crecer en mi pecho apenas puse un pie en el suelo. Miré alrededor mientras llenaba el tanque. Nada. Ni un alma. Ni siquiera el encargado de la gasolinera. Todo estaba tan callado que podía escuchar el viento moviendo las ramas de unos árboles al fondo del terreno. Traté de no darle muchas vueltas, es normal, me dije, a esta hora no hay casi nadie. Pero justo cuando estaba terminando de cargar, lo vi. Un niño. Estaba parado a un costado del camión, junto a las ruedas traseras. Me sobresalté al verlo, porque no lo había escuchado llegar. Era un niño pequeño, como de 8 o 9 años, con una camiseta blanca y pantalones cortos. Me quedé mirándolo un segundo, sorprendido, preguntándome qué hacía un niño ahí, solo, a esas horas. Oye, ¿estás perdido?, le pregunté, pero no contestó. Solo se quedó ahí, quieto, mirándome. Había algo raro en su mirada, algo que me incomodó. No era la mirada de un niño asustado ni curioso. Era fría, como si me estuviera analizando, como si supiera algo que yo no. Apagué la bomba y di un paso hacia él. Quise preguntarle dónde estaban sus papás, pero apenas empecé a caminar, desapareció. Así, de la nada. Parpadeé y ya no estaba. Miré hacia todos lados, buscando alguna señal de que se había ido corriendo, pero no había nada. El silencio era tan pesado que hasta podía escuchar mi propia respiración. Tal vez estaba imaginando cosas, pensé. El cansancio puede jugarte malas pasadas, y esa no era la primera vez que pasaba demasiadas horas al volante. Pero cuando subí al camión, algo me hizo detenerme en seco. Había huellas en el asiento del copiloto. Eran pequeñas, mojadas, como si alguien hubiera subido con los pies descalzos. Sentí que el estómago se me encogía. Miré la puerta, pero estaba cerrada con seguro, igual que la había dejado. ¿Cómo diablos había llegado alguien ahí? Me quedé helado, sin saber qué hacer. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Encendí el motor lo más rápido que pude y salí de ahí. Mientras manejaba, no podía dejar de mirar de reojo el asiento del copiloto. Cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si algo estuviera ahí, esperando a que bajara la guardia. Pero el asiento estaba vacío. Las huellas seguían ahí, secándose poco a poco, como un recordatorio de que no estaba solo. La carretera estaba desierta, y cada sombra que pasaba por los costados me ponía los nervios de punta. Traté de concentrarme en manejar, en llegar a la próxima ciudad, pero algo no me dejaba en paz. Era como si alguien me estuviera observando. Esa sensación no desapareció en toda la noche. Cuando finalmente llegué a un parador con más movimiento, me estacioné y me bajé del camión sin mirar atrás. Entré a la cafetería y pedí un café bien cargado, tratando de calmarme. Mientras lo bebía, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era así. No volví a parar en esa gasolinera. De hecho, cada vez que paso por ese tramo de la Ruta 5, acelero un poco más de lo normal. No quiero volver a saber nada de ese niño, ni de las huellas en el asiento. Lo que sea que fue, no quiero volver a encontrarlo. Todavía, algunas noches, cuando manejo por caminos desiertos, siento esa misma sensación de que alguien me está mirando. Y aunque trate de ignorarlo, no puedo evitar mirar de reojo el asiento del copiloto, esperando no encontrar nada.
El pasajero invisible. Me llamo Miguel y soy camionero. Llevo años en la ruta, recorriendo kilómetros y kilómetros en este país tan grande como impredecible que es Argentina. He visto de todo, accidentes, animales cruzándose en la carretera, noches tan cerradas que parece que el mundo termina más allá de los faros. Pero lo que me pasó esa madrugada, y que todavía me pone la piel de gallina, no tiene comparación. Esa noche estaba haciendo un viaje largo, de Mendoza a Buenos Aires. Uno de esos recorridos interminables que empiezan de noche y terminan bien entrada la mañana siguiente. Había cargado el camión con vino para entregar en unos depósitos en la capital, y el trayecto era tranquilo. La carretera estaba despejada, apenas algún coche o camión cruzándose en sentido contrario. Todo iba normal, como cualquier otra noche de trabajo. Eran como las 3 de la mañana cuando decidí parar en una estación de servicio a la vera de la ruta. Llevaba horas manejando y el cansancio empezaba a notarse. Los ojos me pesaban y el café que llevaba en el termo ya no hacía efecto. Me dije, paro un ratito, me estiro las piernas y después sigo. En el mundo de los camioneros, las estaciones de servicio son como pequeños oasis, un lugar donde recargar energías antes de seguir adelante. La estación era de esas modestas, con un surtidor solitario y un pequeño kiosco iluminado con luces amarillentas. Bajé del camión, compré una botella de agua y me fumé un cigarrillo al lado de la cabina, disfrutando del silencio de la noche. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el motor de un generador a lo lejos. Cuando terminé, subí de nuevo al camión y me dispuse a seguir. El problema empezó apenas arranqué. No sé cómo explicarlo, pero tuve la sensación clara, nítida, de que algo había cambiado. Era como si ya no estuviera solo. Al principio pensé que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero esa sensación de que alguien estaba ahí conmigo, no se iba. Miré el asiento del copiloto. No había nadie, por supuesto. Pero entonces lo vi moverse, apenas un poco, como si algo pesado estuviera sentado ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que quizá había frenado mal y que el asiento se había soltado, pero no. Estaba seguro de haberlo revisado antes de salir. Deja de flasear, Miguel, me dije, intentando tranquilizarme. Me obligué a mirar al frente, a concentrarme en la ruta, pero no podía dejar de sentir ese peso en el asiento. De reojo lo veía hundirse, como si una persona invisible estuviera ahí, acompañándome. Después empezó el frío. Un frío antinatural, de esos que te calan hasta los huesos. Afuera no hacía tanto frío, estábamos en primavera y la noche era templada. Pero dentro de la cabina, la temperatura cayó en picada. Tuve que subir el cierre de la campera y frotarme las manos para entrar en calor. Y lo peor fue esa sensación de ser observado. Era como si alguien estuviera sentado al lado mío, mirándome fijamente. Esa mirada pesada, penetrante, que te hace querer escapar. Pero, ¿a dónde iba a escapar? Estaba en medio de la ruta, en la nada misma, con kilómetros de oscuridad delante y detrás de mí. Quise poner música, distraerme un poco, pero el estéreo no funcionaba. Giraba la perilla, apretaba los botones, y nada. Solo un silencio incómodo y denso que llenaba toda la cabina. Encendí otro cigarro, intentando calmarme, pero ni eso ayudaba. Cada vez que inhalaba, me parecía escuchar algo más, como un leve susurro, un murmullo que no alcanzaba a entender. En un momento, tomé coraje y hablé en voz alta. ¿Hay alguien ahí? El eco de mi propia voz en la cabina fue lo único que respondió. Me sentí un idiota por hablar solo, pero la sensación no desaparecía. El asiento seguía hundido, el frío seguía presente, y el miedo me tenía agarrado del pecho.
Seguía manejando, casi por inercia, cuando vi algo en el retrovisor. Un destello, un movimiento. Era rápido, como si algo se hubiera escondido justo en el momento en que lo miré. Frené en seco, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Miré hacia atrás, pero el camión estaba vacío. Pensé en bajarme, en revisar, pero algo me detuvo. Era como si una voz en mi cabeza me gritara que no lo hiciera, que no saliera de la cabina. Así que me quedé ahí, inmóvil, con las manos aferradas al volante, esperando, no sé qué. Los minutos se hicieron eternos. Miraba el horizonte, esperando que el amanecer me devolviera algo de normalidad, pero el tiempo parecía haberse detenido. Y luego, sin aviso, el asiento volvió a moverse, como si lo que estaba sentado allí se hubiera levantado. El frío desapareció, y con él, esa sensación de ser observado. Cuando el sol empezó a asomarse en el horizonte, sentí un alivio inmenso. Era como si la luz hubiera espantado lo que sea que me estaba acompañando. Me detuve en la próxima estación de servicio, bajé del camión y respiré profundamente. Pero esa sensación, ese miedo, no me abandonó por semanas. No sé qué fue lo que pasó esa noche. Nunca volví a experimentar algo parecido, pero tampoco quiero repetirlo. Ahora, cada vez que hago un viaje de madrugada, me aseguro de no parar en estaciones solitarias y de no mirar demasiado el asiento del copiloto. Hay cosas que es mejor no cuestionar. El hombre en medio de la carretera. Aún no entiendo por qué accedí a tomar esa ruta de noche. Me llamo Jorge y, como muchos sabrán, llevo años manejando tráileres por las carreteras de México. Uno pensaría que después de tanto tiempo rodando de un lugar a otro, uno ya se acostumbra a lo que sea, pero aquella noche en la carretera que conecta Puebla con Oaxaca me demostró que no importa cuánto tiempo tengas en esto. Hay cosas que te marcan para siempre. Eran casi las 3 de la madrugada y apenas había tráfico. En realidad, no había nadie. El silencio de la carretera es algo que puede ser calmante para algunos, pero esa noche me pesaba. Llevaba un cargamento ligero, así que no iba a paso lento, pero tampoco tenía prisa. Lo típico, un poco de música, la mirada fija en la carretera, y esa sensación de estar solo en el mundo. Pero había algo raro en el aire. No sé cómo explicarlo. Es como cuando entras a un lugar y sientes que no deberías estar ahí, como si algo te empujara a darte la vuelta. A mitad de una recta larga, lo vi. Al principio, creí que era una sombra o algo reflejado en los faros, pero no. Había un hombre parado en medio de la carretera. Vestía ropa vieja, casi desgarrada, como si hubiera estado vagando por ahí quién sabe cuánto tiempo. No llevaba ningún tipo de luz, nada que lo hiciera visible. Era solo él, inmóvil, mirándome. Y chingada madre, fue lo primero que pensé. Frené un poco y le toqué el claxon. No tenía sentido que alguien estuviera parado así, justo en medio. Normalmente, uno ve de todo en las carreteras, desde animales cruzando hasta gente que se acerca para pedir ayuda. Pero este tipo no se movió ni un centímetro. Pisé el freno más fuerte, y el sonido de las llantas contra el asfalto fue lo único que rompió el silencio. Detuve el tráiler a unos metros de él, justo a tiempo para no llevármelo por delante. Mi corazón iba a 1000 por hora. Me quedé ahí sentado unos segundos, pensando que tal vez estaba borracho o perdido. Pero algo no cuadraba. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si necesita ayuda?, me dije. Pero había algo en su postura, en la forma en que simplemente estaba ahí, que no me daba buena espina. Toqué el claxon otra vez, más fuerte esta vez. Nada. El tipo no se movió. Decidí bajarme, porque, ¿qué más iba a hacer? No podía seguir con él en medio del camino.
Agarré mi linterna, porque las luces del tráiler apenas iluminaban lo suficiente, y abrí la puerta. El frío me golpeó de inmediato. Esa parte de la sierra siempre tiene un aire helado en la madrugada, pero esa noche sentí como si algo más pesara en el ambiente. «Oye, compa», grité mientras me acercaba. Mis botas hicieron eco en el pavimento. Pero cuando llegué al lugar donde lo había visto, ya no estaba. Me detuve en seco. Miré hacia ambos lados de la carretera, pero no había nada. Solo los árboles oscuros y esa sensación de vacío. No había manera de que hubiera corrido o se hubiera escondido tan rápido. La carretera estaba despejada, y no había donde ocultarse. Volteé hacia atrás, hacia mi tráiler, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si alguien me estuviera observando. Mi linterna temblaba un poco en mi mano mientras buscaba entre las sombras. No puede ser. Lo vi. Estoy seguro de que lo vi. Regresé al tráiler lo más rápido que pude, sintiendo que algo me seguía. Me subí a la cabina y cerré la puerta de golpe. Encendí el motor, pero antes de avanzar, algo me detuvo. Fue apenas un segundo, pero lo sentí. Como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. No quise voltear. Sentí que, si lo hacía, me arrepentiría para siempre. Mi respiración se aceleró. En ese momento, un golpe fuerte en la parte trasera del tráiler me hizo saltar. «No jodas», dije en voz alta, aunque no esperaba respuesta. Pisé el acelerador, y el tráiler rugió mientras me alejaba de ahí lo más rápido que podía. Mi corazón no dejaba de latir como loco. Sentía que algo o alguien estaba en la cabina conmigo, aunque no podía verlo. Cada sombra, cada reflejo en el parabrisas me hacía imaginar cosas que no quería imaginar. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me detuve y apagué el motor. Me quedé ahí sentado, con las manos aún en el volante, tratando de calmarme. Miré hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien había estado ahí. Bajé para revisar la parte trasera del tráiler, donde había escuchado el golpe. Caminé alrededor, con la linterna en mano, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había pasado. Pero no encontré nada. Ni un rasguño, ni una señal de que algo o alguien hubiera estado ahí. Esa noche no dormí. Me quedé en la cabina con las luces encendidas, mirando hacia la oscuridad, esperando. No sé qué. Desde entonces, nunca volví a manejar por esa ruta de noche. No sé qué fue lo que vi o sentí esa noche, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no volver a encontrarme con algo que no debería estar ahí. Conozco la historia de alguien que vio este video y decidió ignorar el mensaje. No dio like, no se suscribió y mucho menos lo compartió. Esa misma noche, recibió un mensaje en su teléfono desde un número desconocido. Era una foto de su cuarto, tomada desde adentro. No cometió el mismo error 2 veces. ¿Y tú? Dale like, suscríbete y comparte antes de que sea tarde. Las luces que no me dejaban avanzar. Soy Juan, y si algo me enseñaron estos años manejando camiones de carga es que la carretera no perdona. En cada viaje, uno enfrenta de todo, largas horas de soledad, animales cruzándose sin aviso, y esa sensación constante de que algo está esperando al borde del camino. Pero lo que me pasó aquella madrugada en la carretera entre Chihuahua y Sonora, eso no tiene nombre. Hasta el día de hoy, no me lo puedo sacar de la cabeza. Eran como las 2 de la madrugada. Me tocó hacer un viaje urgente, una entrega que debía llegar temprano en la mañana.
El tramo entre Chihuahua y Sonora es largo, solitario, y en esa época del año hacía un frío que se te metía en los huesos. Ya llevaba horas manejando, el café que me había tomado en la última gasolinera apenas servía para mantenerme despierto y el cansancio empezaba a pesarme. Recuerdo que el cielo estaba oscuro, sin luna, y las estrellas apenas se veían entre las nubes que cubrían todo. Apenas podía distinguir los cerros al lado del camino. Lo único que rompía esa negrura eran los faros del camión iluminando unos metros por delante. La carretera estaba vacía, no se veía un alma, ni siquiera un tráiler o un auto particular. Era solo yo, mi camión y el silencio, interrumpido por el rugido constante del motor. Y entonces, aparecieron esas luces. Fue como un destello detrás de mí, primero lejano, pero inconfundible. Lo noté en los espejos retrovisores, dos luces brillantes que se movían rápido, como si un carro viniera rebasando. No le di mucha importancia al principio. Pensé que era alguien apurado, otro chofer que quería adelantarse. Me abrí un poco hacia el acotamiento, bajando la velocidad para que pudiera pasar. Pero no pasó. Me quedé mirando los espejos por unos segundos, esperando verlo aparecer a un lado, pero las luces seguían detrás, manteniendo la misma distancia. Era raro. Encendí las intermitentes, como diciéndole pasa de una vez, pero nada. Solo se quedaba allí, siguiéndome. Fue entonces cuando empecé a sentir ese nudo en el estómago. Algo no cuadraba. Los vehículos no se comportan así. Decidí acelerar, a ver si lo dejaba atrás, pero las luces hicieron lo mismo. No importaba cuánto apretara el pedal, esas malditas luces se mantenían a la misma distancia. Como si estuvieran pegadas a mí, copiando cada movimiento que hacía. El miedo empezó a apoderarse de mí. Intenté buscarle una explicación lógica. A lo mejor es otro chofer jugando bromas, pensé. Pero ¿quién haría algo así en un tramo tan peligroso y a esas horas de la madrugada? Las luces no parpadeaban, no cambiaban de intensidad, y por más que intentaba fijarme bien, no podía distinguir el vehículo detrás de ellas. Era como si las luces existieran por sí solas, sin nada que las sostuviera. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que miraba los retrovisores, ahí estaban. Brillantes, inquebrantables, como si fueran dos ojos mirándome fijamente. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Me venían a la cabeza historias que me habían contado otros camioneros, cosas de las que siempre me reía pero que en ese momento no parecían tan graciosas, las leyendas de la Llorona en los caminos, el charro negro. Y esos relatos de luces extrañas que algunos aseguraban haber visto en medio de la nada. Mi corazón latía con fuerza, y cada kilómetro que avanzaba parecía más largo que el anterior. Decidí encender la radio, buscando alguna estación para sentirme menos solo. Encontré una transmisión borrosa de música norteña, pero incluso eso sonaba extraño, como si la señal estuviera siendo interferida por algo. Y entonces, algo peor pasó. Las luces comenzaron a acercarse. Muy lentamente, como si se estuvieran deslizando hacia mí. Pude sentirlo antes de verlo, esa sensación de ser observado, como cuando sabes que alguien está justo detrás de ti. Miré los espejos y vi que ahora estaban más cerca, demasiado cerca. Podía jurar que si me detenía, chocarían contra la caja del camión. Ya basta, grité, aunque no había nadie para escucharme. La desesperación me consumía. No sabía qué hacer. Pensé en detenerme, pero el miedo a lo que pudiera estar detrás de esas luces me paralizaba. Y entonces, como si las luces entendieran lo que estaba pensando, se detuvieron. Sí, se quedaron completamente quietas. No se movieron ni un milímetro, solo flotaban allí, iluminando el camino detrás de mí. Fue peor. Sentí un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo.
Algo que no tenía sentido, algo que no debía estar allí. Ya no podía más. Decidí enfrentar lo que fuera. Frené el camión de golpe, apagué las luces delanteras y abrí la puerta. Bajé con una linterna en la mano, tratando de calmar el temblor en mis piernas. Miré hacia atrás, esperando encontrar un auto, una camioneta, algo. Pero no había nada. Nada. El camino estaba completamente vacío. Las luces se habían esfumado, como si nunca hubieran estado allí. Me quedé allí parado, mirando la carretera vacía, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás fueron minutos, quizás horas. Solo recuerdo que me subí al camión, cerré la puerta con seguro y esperé a que saliera el sol. Hasta el día de hoy, no tengo explicación para lo que pasó esa noche. Pero cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Es como si algo me estuviera esperando allí, escondido en la oscuridad. Algo que no me deja olvidar. Y no sé si algún día me atreveré a volver a manejar por esas rutas de madrugada. El perro que no era un perro. No sé ni por dónde empezar porque cada vez que lo recuerdo, me sudan las manos y me da ese nudo en el estómago, como si volviera a estar ahí, solo, con esa cosa en la carretera. Pero bueno, aquí va. Soy Hugo, y trabajo en transporte de mercancías. Llevo años en esto. He manejado de noche por caminos que parecen salidos de películas de terror, pero nunca había sentido miedo. Nunca, hasta esa maldita noche. Era un jueves, eso sí me acuerdo. Venía de entregar unos paquetes en San Vicente y tenía que regresar vacío hasta San Salvador. El viaje iba normal. Estaba acostumbrado a esas rutas rurales, con caminos llenos de baches y curvas cerradas. No había ni una sola luz en todo el trayecto, solo los faros de mi camión y la oscuridad aplastante del monte alrededor. Eran como las 2 de la mañana, y el único ruido era el motor del camión. El sueño empezaba a ganarme. Le subí el volumen de la radio para no quedarme dormido, pero hasta las estaciones estaban muertas. Solo había estática. Ni modo, pensé, aguanta, Hugo, ya casi llegas. Fue entonces cuando lo vi. A unos 50 metros adelante, en medio de la carretera, había un perro. Era grande, enorme, más que cualquier perro que hubiera visto en mi vida. Estaba parado ahí, como si me estuviera esperando. Frené un poco, pero no demasiado porque no quería quedarme en mitad de la nada. Le toqué el claxon, largo y fuerte, esperando que se asustara y se moviera. Pero no. El maldito perro no se inmutó. Ni siquiera volteó. Algo en él no me cuadraba. Era demasiado grande, y su pelaje. No sé cómo explicarlo, pero parecía que absorbía la luz de los faros en lugar de reflejarla, como si fuera una sombra sólida. Me dio mala espina, pero no tenía opción. Tenía que pasar. Le pasé despacio, pegándome lo más posible al otro lado del camino. Justo cuando estaba a su altura, el perro giró la cabeza hacia mí. Dios mío, esos ojos. No eran ojos de perro. Eran humanos. Brillaban, pero no como los ojos de un animal al reflejar la luz. Era un brillo frío, como de alguien mirándote directo al alma. En ese momento, se me heló la sangre. Sentí que el pecho se me apretaba, como si algo pesado me estuviera aplastando. No quise mirar más. Aceleré y seguí, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, de que había visto mal por el cansancio. Pero entonces empezó lo peor. El camión empezó a temblar, como si algo se hubiera subido a la parte de atrás. Sentí el golpe, fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. Mi primer instinto fue mirar por los espejos, pero algo dentro de mí,
algo más fuerte que la curiosidad, me dijo que no lo hiciera. No mires, Hugo. No mires. El temblor no paraba. El motor rugía, y por un segundo pensé que el camión se iba a descomponer ahí mismo, en ese maldito tramo. Pero no era el camión. Lo sabía. Lo sentía. Había algo ahí atrás. Quise parar, lo juro, pero el miedo me tenía clavado al asiento. Solo podía apretar el volante con todas mis fuerzas y seguir manejando. Las manos me temblaban tanto que apenas podía controlar el camión. De repente, escuché un golpe en el techo. Fue como si alguien o algo hubiera saltado desde la caja hasta la cabina. Sentí el peso justo encima de mí. Era como si alguien estuviera arrastrándose por el techo, lento, como si disfrutara del maldito momento. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Y entonces, escuché risas. No eran risas normales. Eran bajas, roncas, como si vinieran de algo que no debería tener voz. No podía más. Apreté el acelerador a fondo, sin importarme los baches o las curvas. Solo quería salir de ahí. El peso en el techo seguía ahí, moviéndose, y las risas no paraban. Sentía que me estaba volviendo loco. No sé ni cómo llegué a la primera luz que vi. Era una pequeña gasolinera abandonada, pero para mí fue como un oasis en medio del desierto. En cuanto vi la luz, el peso desapareció. Las risas se apagaron y el camión dejó de temblar. Frené de golpe, salté de la cabina y revisé la caja con una linterna, temblando como una hoja. No había nada. Nada. Pero había marcas. La pintura del techo estaba arañada, como si algo con garras enormes hubiera pasado por ahí. Desde esa noche, jamás volví a tomar ese camino por la noche. Incluso ahora, cada vez que manejo solo, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no ver esos ojos, o peor, escuchar esas risas otra vez. Lo que pasó esa noche cambió algo en mí. No sé qué era esa cosa, pero sé que no era un perro. Y sé que nunca me dejará en paz, porque a veces, cuando estoy solo en el camión, siento ese peso en el techo otra vez. ¿Te atreves a unirte al reto más escalofriante del canal? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde el misterio y el terror no tienen fin. Deja tu like y comenta tus pensamientos más oscuros. Cada suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 almas antes de que termine febrero. Comparte este video y recuerda, aquí, hasta el silencio cuenta historias. ¿Te atreves?